El Jardín de los Ángeles, Centro Holístico para la Salud del Alma, ofrece cursos y talleres de ángeles, psicoastrología y psicotarot, espacios en alquiler para actividades culturales y espirituales. Corrientes 1680, primer piso. Informes 4373-0841. Email info@jardindeangeles.com. Página web www.jardindeangeles.com. El Jardín de los Ángeles, un lugar con sabor a magia angélica. En este programa de reflexiones les voy a comentar algo que me llamó mucho la atención también y que es lo referente a la bioenergía. Hay una maravillosa explicación del tema en cuanto a que el sistema energético humano es una manifestación energética, que en algunos casos puede aglutinar gran cantidad de energía y adquirir el carácter de materia. Es decir, lo concreto, ¿no? Lo denso. Entonces este cuerpo físico que nosotros tenemos y vemos es solo una manifestación energética densa de un sistema mucho más complejo. Conforma una maquinaria adaptada a esta vida terrestre para cumplir cierta finalidad que podríamos acordar, de acuerdo a lo que venimos conversando en los programas anteriores, que es la de evolucionar. Pero voy uniendo esto que es de la ciencia y lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la evolución, con la fe. Los campos energéticos influyen naturalmente sobre los patrones celulares del funcionamiento físico. Eso es entendible, ¿no? Hay ejemplos de campos energéticos organizadores, y el agua particularmente es una de las manifestaciones en este sentido. No sé si ustedes han visto, si no pueden buscar en internet, hay unas demostraciones muy representativas del doctor Emoto sobre las células que conforman el agua, los dibujos, las formas, mejor dicho, que toman en diferentes circunstancias, con resultados y demostraciones realmente impactantes en cuanto a la modificación mediante el estímulo, inclusive a distancia, de la oración. Vean, acuérdense, doctor Emoto. Si estos campos energéticos influyen sobre nuestros patrones, podemos pensar que se puede cambiar ese patrón energético o repararlo. Esto se puede lograr mediante modificaciones de patrones de pensamiento para poder solucionar disfunciones energéticas, o podríamos decir disfunciones bioenergéticas. Más aún, de acá podemos inmediatamente entender que podemos abarcar el plano psíquico. Todo pensamiento, dice Osho, por pequeño que pueda parecer, implica un movimiento energético, ya que siempre pone en movimiento algún potencial de carácter emocional o sentimental. En definitiva, como venimos hablando, energético. Yo no puedo incursionar mucho más en estos aspectos, pero bueno, primero porque no conozco, simplemente voy haciendo un resumen de lo que me ha conmovido, pero para aquellos que les puede resultar difícil aceptarlo, les puedo comentar que hay elementos como para considerar ciertos misterios
a la luz de búsqueda de bases sólidas. En este sentido, este concepto de bioenergía puede darnos 2 o 3 enfoques. Primero, la bioenergía como un alimento que se suma a lo líquido y lo sólido. Atención. Segundo, la comprensión de los principios de meridianos que conforman el cuerpo humano y los puntos de energía corporal sutil, los famosos chakras que ya descubrieron hace miles de años los hindúes y que hoy cada vez están más aceptados. Y también la aceptación, en este sentido, de los puntos que son sujeto y objeto de la medicina oriental. Es decir, esto no es nada una cuestión mágica. El sistema nervioso central y sus modificaciones a través de las frecuencias de la corriente aplicada. Otro tema, que esto es el principio de aplicación de la presión de la acupuntura o de la reflexología, por ejemplo. La energía chi o prana, una modalidad externa que circula hacia el interior del sistema energético humano. Esta es otra cuestión bioenergética. Todo esto yo lo enumero superficialmente. Es simplemente para decir que podemos entender que hay diferentes chakras y puntos, niveles, intensidades, estímulos e incentivos. Entonces desembocamos en la comprensión que hay una fase de manifestación, que es la manifestación de esa conciencia anímico-corporal. Vamos entendiendo mediante la ciencia que hay algo anímico que se trasunta en lo corpóreo. Los conceptos como analogía, sistema nervioso, transmisión electromagnética, modulaciones de frecuencia, dígitos de aplicación, vórtices energéticos, todo esto sale a la luz como una explosión en un campo en primavera. Hay mucha literatura al respecto, pero simplemente yo lo que quiero marcar aquí es que la comprensión de estos fenómenos conducen irremediablemente a estas 2 puntas, a la ciencia experimental y a los misterios, que como dijimos en el primer programa, y lo vengo sosteniendo, no están opuestos, sino que se tocan. Todo lo fenoménico tiene un punto de origen que no podemos explicar ni entender, lo llamamos Dios. Nosotros, durante el breve paso que tenemos por la tierra, egocéntricamente ordenamos en nuestra mente los sucesos de acuerdo al mundo propio, el sentido de pasado, presente y futuro. Pero excepto en nuestra propia conciencia, el universo, el mundo objetivo de la realidad, no sucede, simplemente existe. No hay esto del tiempo. Entonces, la dificultad insuperable en que nos hallamos es que nosotros mismos somos parte del mundo que tratamos de explorar. Nuestro cuerpo y el orgulloso cerebro son mosaicos compuestos de las mismas partículas elementales que componen las oscuras y movientes nubes de polvo del espacio interestelar. Somos finalmente una conformación efímera del primordial campo de espacio-tiempo. Estamos encerrados entre un macrocosmos y un microcosmos. O sea, aquello que nosotros queremos observar, nosotros estamos dentro de eso. Por lo tanto, todo lo fenoménico que nos envuelve como seres humanos nace de lo sensible, ¿no? Fenómeno sensible. Se concreta en la materia. Y a medida que nos sensibilizamos en esa materia, podemos volver a alcanzar campos sutiles. Como dicen varias filosofías, nuestro campo de regreso hacia Dios. Sin dudarlo, es el espíritu quien alienta la vida del ser humano, el que infunde valor y da fuerzas. Este espíritu, según las teorías de varias vidas, es el que se conserva intacto en cuanto al saber y la experiencia de evolución ya alcanzada. Que nosotros no tengamos memoria es otra cosa. Yo creo que ahí está la llave del libre albedrío, si no seríamos unos muñequitos muy condicionados. Cuando el ser humano busca en sí mismo, comienza para él un verdadero despertar. Esta categoría mística no excluye a nadie.
yo creo que se manifiesta libre y espontáneamente en cada uno. Está dentro del ADN, ya lo habíamos hablado esto. Es innato en el alma humana. Es una aspiración para identificarse con el alma universal. Cuando la experiencia diaria nos hace olvidar esto, esta capacidad innata, entonces caemos en los errores que nos llevan al sufrimiento. Pero reconociendo que somos animados por una fuerza interior que nosotros no conocemos, al caer en desgracia, al sufrir, ponemos nuestra expectativa en el terreno de lo trascendente, de la esperanza, de la salvación, y así cada vez que aprendemos un poco más, mediante ese sufrimiento, en la medida que avanzamos en el conocimiento, vamos a precisar menos de ese sufrimiento autogenerado. En consideración al campo energético humano, que es lo que nosotros comenzamos a hablar de la bioenergía, hay una gran sensibilidad y se encuentra recibiendo impresiones y estímulos del entorno en forma permanente. Tratamos de hacer aquí el puente, ¿no?, para entender esto que muchas veces rechazamos, de la fe, de la evolución, etcétera, etcétera. Cada vez más el ser humano va encontrando elementos racionales que lo conducen al punto del cual no tiene nombre ni comprensión, como un camino que lo lleva a volver a encontrarse con lo que le dio origen. Lamentablemente, el hombre medio se encuentra demasiado ocupado con el mundo material. Nos encontramos muy ocupados con el mundo material y el emocional, como para prestar atención a estas percepciones sutiles tan necesarias para mantener la armonía de nuestro propio ser. Entre otras cosas, estas son las causas por las cuales sufrimos y nos enfermamos. Vamos en otros programas a hablar de sufrimiento, de enfermedad y también de muerte. Pero como resumen, no es tan fácil la cosa, decir no creo, no existe. No. La ciencia misma, la investigación del ser humano, cada día avanza más para que podamos despojarnos de esos rechazos. Avanza más para que podamos, como les decía, tratar de entender que hay algo incomprensible. Gracias. El Jardín de los Ángeles, Centro Holístico para la Salud del Alma, ofrece cursos y talleres de ángeles, psicoastrología y psicotarot, espacios en alquiler para actividades culturales y espirituales. Corrientes 1680, primer piso. Informes 4373-0841. Email info@jardindeangeles.com. Página web www.jardindeangeles.com. El Jardín de los Ángeles, un lugar con sabor a magia angélica.